¿Qué tal, estimados amigos de este espacio? María Nuestra Madre, Gaby Alujas, Conócete a ti mismo también, el canal de un servidor. En esta semana vamos a considerar el tema de la liturgia, primero abordando sus sentidos, su significado propio, y luego la parte que toca a nuestra vida diaria, cómo la liturgia realmente puede influir, puede pues darle sazón, darle sentido también a lo que realizamos cada día, nuestras actividades, puede ser como ese bálsamo, efectivamente, al que nos vamos a referir, que nos sustente, que nos dé pues fuerza, empuje y sobre todo sentido trascendente, que nuestra vida no solamente quede en un aquí y ahora, sino lo que estamos haciendo para Dios, nuestro Señor, y es de lo que vamos a estar tratando en esta ocasión. Liturgia es una palabra muy amplia porque pues no solamente nos habla de un aspecto celebrativo, de culto, sino que también tiene una trascendencia, un impacto en el modo de actuar. Lo dice así los documentos oficiales que se refieren a este tema en la iglesia. Estaremos citando algunos. Primero quiero comenzar diciendo pues qué es la liturgia para entendernos, de dónde viene el término, cuál es su raíz etimológica. La liturgia viene del griego de dos raíces, que es laos, leukos, que es pueblo en griego, y ergon, ergu, que significa obra, obra o acción. Sí, entonces es, si lo conjugamos, la obra del pueblo. ¿Y esto qué quiere decir? Lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica como la acción del pueblo de Dios en este caso, que se entiende como en su origen el pueblo de Israel, pero después ese pueblo de Dios que ya con la revelación del Nuevo Testamento, el momento en que nuestro Señor pues se encarna, vive, predica, padece y resucita, pues constituye realmente a pueblo de Dios, a todas aquellas gentes, a todos aquellos individuos que crean en Él, que lo reconozcan como su Señor. Entonces, hablar de pueblo de Dios no es solamente referirnos al pueblo originario, destinatario de la primera promesa de salvación que fue Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, sino todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, como su Redentor, ¿no? Todo cristiano, podemos decir todo católico, y pues con esto se amplía mucho más el panorama. Pero el pueblo de Dios finalmente lo constituimos aquellas personas que buscamos también de rendirle un culto de alabanza, rendirle un honor, una acción de gracias. Y esto es a lo que se refiere liturgia. Si juntamos entonces estas raíces etimológicas, tenemos como resultado que es la acción del pueblo, pero no es una acción unilateral, no es una acción que el pueblo realice solamente hacia Dios, ¿no? Reconociéndolo, alabándolo, dándole gracias, sino que es una acción bilateral, o sea que va o en ciclo, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es una acción que realizamos nosotros como pueblo, pero que también es, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es a partir del pueblo o del pueblo y para el pueblo. Estas dos preposiciones, si me permiten señalarlas, son muy importantes, porque con esto queda de manifiesto que no solamente se trata de algo que nosotros hacemos para Dios, ¿sí? O sea, como podremos pensar a veces cuando vamos a las celebraciones dominicales, ¿no? Eucarísticas, que nos damos el tiempo, ¿verdad? Nos tomamos ya un espacio de nuestro día para dedicarle a Dios una acción de gracias, una intención en la celebración, ¿verdad? Por algún familiar, alguna necesidad particular, personal, sino que sobre todo es ver la otra parte, que es la acción de Dios en nuestra vida. O sea, no tenemos que pasar por alto este elemento, que es una cuestión recíproca, es una doble situación, ¿sí? Donde se da del pueblo, se rinde un culto a Dios, pero Dios a su vez confirma esa fe, esa devoción y la hace de alguna manera revitalizadora en nuestra vida. Si la vivimos con plena conciencia, aquí también va tener que tomarse en cuenta este aspecto. Y bueno, decimos que si el documento del Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 nos lo expresa de esa manera, después a lo largo de la historia de la Iglesia,
y en tiempos recientes, sobre todo con el Concilio Vaticano II, se le dio todavía mayor peso, mayor realce a este elemento de la liturgia. Y lo describe así la Constitución Sacrosanctum Concilium, dice que la liturgia viene a ser la cumbre o la cima, ¿sí?, de la acción evangelizadora de la iglesia, de la acción de salvación de Dios a través de su iglesia. Sabemos que la iglesia es un instrumento de salvación establecido, querido por Cristo mismo, Él es su fundador, que a la vez provee, ¿sí?, a la iglesia de los recursos para que pueda realmente obtener, actualizar, mantener viva esa fe, ¿sí?, y hacer efectiva esa salvación también y a la vez comunicarla a los demás. O sea, que no solamente se quede en una acción eh, teórica, ¿no?, de enseñanza, que quede como en letra muerta, sino que trascienda a la vida de los creyentes. Y eso es lo que el Concilio Vaticano II desea resaltar, máxime en ese contexto histórico en que se desarrolla el concilio, donde en el mundo, ya lo hemos mencionado en otros temas, ¿verdad?, ha habido un cambio de mentalidad donde el mundo ya rechaza, discute, pone en tela de juicio los dogmas, las cuestiones de fe, inclusive los mismos valores humanos están como en riesgo de ser relativizados, ¿no?, de un punto a otro o de una cultura a un contexto a otro. Y entonces es cuando el concilio, el Papa Juan XXIII, que es su convocador inicial, y luego el Papa Pablo VI, se dedican a realizar esa tarea ardua, descomunal, de reunir a esos obispos de todo el mundo para tratar las cuestiones en tiempo y forma que atañen a la iglesia, cómo hacer una presencia, una evangelización, una acción salvífica, ¿no?, efectiva, pero también acorde a las necesidades de los hombres de la época, los tiempos también que corren, que ya son modernos en toda su extensión de la palabra, y donde hay muchas inquietudes, muchas problemáticas a las que la iglesia tiene que enfrentarse, ideologías, formas de pensar, relativismo, moral, ¿no?, religioso, por supuesto. Y entonces es cuando la liturgia viene a tomar otra vez esa referencia primordial, porque es decir, de dónde viene, de dónde emana, lo dice el Concilio Vaticano, esa acción salvífica de Dios a través de la liturgia. Por eso dice que es la fuente, no lo mencioné, perdón, lo estoy diciendo ahorita, la fuente, ¿sí?, de donde se nutre la acción evangelizadora de la iglesia y la cima a donde pretende llegar. Porque en la liturgia nosotros damos ese culto a Dios, lo reconocemos como nuestro creador, nuestro redentor, ¿sí?, aquel que nos sustenta, nuestra salvación plena está en él, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros anhelos más profundos del corazón. Entonces finalmente es el punto más alto en el que tocamos o en el que se intercalan o se, eh, digamos, es como una encrucijada, se interconectan, ¿verdad?, el cielo con la tierra, es ese punto de contacto. Y qué bonito es mencionarlo cuando hablamos, o más bien no qué bonito, sino qué profundo el considerar cuando celebramos la Eucaristía, principalmente, voy a llegar a ese tema, eh, porque ahí es donde se da por esencia, de una manera palpable, de una manera bastante clara, ese contacto que hay entre el cielo y la tierra de Dios con el hombre y del hombre con Dios a su vez. No, es lo que llamaba el filósofo Santo Tomás de Aquino, hablando del conocimiento humano, pero se permite la analogía aquí, era como la salida y el regreso, ¿no?, el exitus y el reditus, que es, así lo denominaba él en latín, es la manera en cómo el hombre conoce a Dios y cómo Dios se da a conocer al hombre, o más bien parte primero como iniciativa de Dios, el darse a conocer al hombre, el mostrarle su bondad, su amor en la creación, en todo lo que hace, y finalmente en los tiempos después de esa plenitud que llaman los textos sagrados, ¿verdad?, de los tiempos, se da el momento en que Cristo, palabra, verbo eterno del Padre, se da a conocer a nosotros, nos revela quién es Dios, ¿sí?, en toda su totalidad, en toda su plenitud, su amor, y asimismo nos revela quién es el hombre. Dice también el concilio en otro documento, ¿verdad? Revela a Cristo al hombre, le revela al mismo hombre cómo debe ser, cuál es su vocación, su llamado, su esencia. Y la liturgia también nos habla de estos elementos, porque finalmente en el misterio de Cristo, que nosotros vamos a celebrar, ahorita voy a destacar esos temas,
será como descubramos esa vocación, ese llamado que Dios nos ha hecho y que nos sigue repitiendo y sistemáticamente manteniendo eh, latente en nuestro día a día. Y por eso la liturgia no debe ser una celebración como que confinada o, o donde se le dedique nada más un espacio mínimo, el mínimo indispensable, como podríamos decir si somos católicos, así como de misa de domingo nada más, o medio tibios, medio mediocres, medio medio, y que no busquemos ese contacto de Dios personal, sino que simplemente se convierta la liturgia en una celebración de culto por mera tradición, mera repetición de actos, parte de nuestro itinerario semanal, de nuestras actividades a realizar, y que caiga nada más en un contexto tan relativista como es el de la tradición. Y esto pasa mucho, se los comparto en contextos como Europa. Yo tuve la oportunidad de estudiar allá varios años y aunque decías, bueno, estoy viviendo en España, en una nación católica, paladina, heralda del Evangelio, por la cantidad de misioneros que envió al mundo, no solo a Oriente, sino también a América, por supuesto, diríamos, cómo está ya totalmente estancada en la mera tradición. Y sí, tienen unos pasos de semana muy bonitos, bastante bien organizados, con mucho folclore, mucha cultura, pero a veces carece la gente de ese sentido espiritual auténtico. O sea, la liturgia se queda nada más reducida a veces a meros formulismos ya tradicionales y no va más allá. Y es triste ver que, y eso ya hace algunos años que me tocó estar allá, cómo pues se reduce muchas veces el significado de una celebración a un aspecto cultural de apariencia, de folclore, que claro que es importante que esté, no digo que no sea necesario, porque también por los sentidos pues nosotros conocemos, ¿verdad? Disfrutamos de las cosas, las aprovechamos y las vivimos mejor, pero no se puede quedar en un aspecto meramente externo superficial. Tiene que movernos a una acción en nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra voluntad, y nos tiene que mover a ser mejores. Y esto es algo que el concilio quiere enfatizar. Por tanto, dice, la acción de la iglesia, vuelvo al punto, se va a fundamentar en la liturgia, en la celebración de los misterios de Cristo. También hay un apartado del Catecismo de la Iglesia Católica que tiene 4 apartados, ¿verdad? Es la celebración del misterio cristiano. Y aquí nos da toda una explicación sistemática, bastante bien delimitada, de cómo celebrar los sacramentos, no solo de qué son, y vamos a hablar de eso, sino de cómo aprovecharlos mejor, cómo darle cada día que los celebramos sentido y actualidad a nuestra vida. Hablaremos en un caso específico de la Eucaristía, que pues es el sacramento de los sacramentos, lo dice la palabra griega eucharistos, que significa la buena gracia. Fíjense, no es solamente un sacramento, pues ninguno de los sacramentos es indiferente o es, vamos a decir, común y corriente, ¿no? Todos tienen su función, su misión en nuestra vida. Pero la Eucaristía es aquella que mejor, como ya lo decía hace un momento, nos conecta con Dios, porque Dios mismo se viene a ser presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Así lo profesaba el concilio de Trento en 1569 que se celebró, donde confirma este dogma de la presencia eucarística, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿sí? Con su totalidad de su ser, de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Qué importante es tener a Dios realmente al alcance de nuestra mano, claro, con signos sensibles, pues ocultos, porque pues sabemos que es a través del pan, a través del vino, pero que esto no quita la presencia auténtica y real. Entonces, fíjense cómo aquí nos vamos adentrando ya a aspectos muy concretos. Para hablar de varios elementos que comportan la liturgia, tendríamos que empezar a decir, una vez que se definió la palabra, hablar de cómo la liturgia se debe celebrar. Y tenemos ante todo una nomenclatura, una terminología en ese sentido que nos puede ayudar a comprender bien toda la vasta expresión litúrgica que tenemos. Primero, y esto viene respaldado por supuesto en la revelación, en los textos, inclusive desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas apostólicas y por supuesto la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Que nos van aportando luz a cómo vivir, poder darle nuevo sentido a esta celebración.
tenemos lo que se llama primeramente el calendario litúrgico. Muchos de ustedes quizá conozcan de liturgia, sepan ya o estén acostumbrados a escuchar estos elementos. ¿De qué se trata? Pues de un calendario que también tiene la liturgia, una serie de ciclos, de momentos especiales a lo largo del año para que se celebre este culto que le damos, vuelvo a repetir la definición, como pueblo de Dios, pueblo constituido por la gracia de Dios, para rendirle culto a Él, pero a recibir también de su gracia, de su salvación, ¿sí? Que es una relación, ya dijimos, bilateral, una relación recíproca, que nos envuelve, que no solamente se queda en algo que nosotros le dedicamos a Dios, sino que Dios, y sabemos que Él no se deja ganar en generosidad, nos colma con creces cada gesto, cada expresión, aunque sea mínima de unos minutos que le dediquemos. Y por eso vamos a hablar también de la liturgia, de las horas de la oración litúrgica. Pero hablando del calendario, para no perdernos del punto, tenemos entonces diferentes momentos en el año. Ahorita estamos por concluir, ya estamos a 2 semanas, prácticamente concluir el año litúrgico. Y se preguntan ustedes, ¿y cuándo empieza ese año litúrgico? Pues cada año litúrgico empieza en el Adviento, primer domingo de Adviento, que vamos a celebrar el próximo 29 de noviembre, última semana de mes, posterior a la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey es en 2 semanas, el domingo 22, y esto marca un parteaguas, un punto final, pero también de inicio al ciclo litúrgico o a lo que ya llamamos calendario litúrgico. ¿Sí? Porque en Cristo es la expresión que, por eso la iglesia coloca esa fiesta de esta manera, en esta fecha, porque es Cristo el alfa y el omega, decimos principio y fin. Entonces en Cristo converge el inicio de todo lo que ha sido creado, de toda la acción de Dios, y el final. En Él se culmina, en Él se perfecciona y tiene pleno sentido. Por eso la fiesta de Cristo Rey es el 22, perdón, no el 22 siempre, sino el tercer domingo, más o menos, sí, suele ser tercer domingo, cuarto a lo más de noviembre, ¿sí? Porque el año litúrgico comienza el día, en este caso, de nuestro año 2020, 29, ¿sí? Con un nuevo ciclo. Hay 3 ciclos litúrgicos en la liturgia, valga la redundancia de la iglesia, en la celebración litúrgica, que de alguna manera abarcan, fíjense, a nivel ya de contenido, todos los pasajes, todos los momentos clave de la historia de la salvación. O sea, en los 3 siglos están repartidas lo que llamamos nosotros en la liturgia de la palabra, lo explicaré también, todo el compendio de nuestra fe, toda la revelación que está contenida en los textos de las Sagradas Escrituras. Se hace un repaso a lo largo de estos 3 siglos litúrgicos de toda la historia de la salvación, de todos los textos, de todos los libros bíblicos, ¿no? Es interesante que lo contenga todo y por eso la Iglesia pedagógicamente lo divide en ciclos. Ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿sí? Y bueno, pues al iniciar un año litúrgico, en este caso a la primera semana de Adviento, que además, dicho sea de paso, tendremos que entrar en algunas terminologías. Adviento significa, sabemos, expectación, preparación para la venida. ¿Y la venida de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo, que va a entrar en nuestro espacio, en nuestro tiempo, en nuestra historia, y nos va a restaurar, ¿no? Nuestra naturaleza la va a liberar del pecado y nos va a dar, pues, ese remedio de salvación en su persona. Y por eso inicia después de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Y son 4 domingos de Adviento, y ese es el primer tiempo litúrgico que la iglesia adopta o que la iglesia constituyó, porque es el inicio de la salvación, el momento en que nosotros esperamos el acontecimiento, ustedes díganme, ya saben, de Navidad, que son las fiestas próximas ya. Estamos pues a un mes y medio de celebrar la Navidad, poco menos de bueno, sí, mes y medio. Y este momento clave marca un punto eh, pues de ruptura y de restauración en la historia de la humanidad, porque todo lo que se venía preparando en la antigua alianza, el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios original, que ya le decíamos que no queda solamente ahí, el pueblo de Dios ya lo abarcamos toda la gente de todas las razas, culturas, como dice el texto del Apocalipsis, ¿verdad? El vidente, el testigo, que probablemente es el apóstol San Juan, habla de una multitud inmensa, ¿no? De miembros de esa familia de Dios, de ese pueblo de Dios, que somos todos los seres humanos que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Y tenemos aquí que entonces el Adviento nos prepara para su venida. Y son 4 semanas
también un tiempo adecuado, un tiempo necesario para irnos preparando nuestro corazón a nuestras intenciones, actitudes, propósitos de vida para recibir a Cristo, tener un corazón, un alma más dispuesta para su venida. Y cada Navidad, cada 25 de diciembre, recordamos ese acontecimiento crucial en la historia, en que Dios viene a hacerse presente a nuestra vida de una manera radical, de una manera no solamente en apariencia, como decían algunas sectas de la antigüedad, los maniqueos, que Cristo era solo apariencia de hombre, sino que también lo hace con verdadera expresión humana, con carne humana, ¿no? Y dándole un nuevo sentido, una dignificación también a toda vida humana. Esto ya lo destacaríamos hablando del valor de la dignidad del hombre. Pero bueno, cómo la liturgia entonces nos evoca, nos plasma esos acontecimientos clave que nosotros no podemos simplemente pasar rutinaria o costumbristamente día o año con año. Que parezca que la monotonía, ¿verdad? O ya al vivir tantas navidades como que pues una navidad más, bueno, ahora a diferencia de otros años por esta situación de contingencia que vivimos ante la pandemia, podría ser algo diferente, algo que nos saque un poquito de lo rutinario, pero sin profundizar más allá en el misterio. Entonces la iglesia nos da esos tiempos litúrgicos que sí se llaman propicios, adecuados para preparar el corazón. Se fijan, son 4 semanas, 4 domingos de Adviento, cuyo color representativo es el morado, porque el morado nos habla de una espera y también de una austeridad, de una, como lo dice el texto de las bienaventuranzas de Mateo, sí, capítulo 5, de una austeridad que es apertura de espíritu, no es una pobreza meramente material, es decir, de no tener cosas o de abstenerse de probar alimentos, bueno, eso también nos lo propone la iglesia con el ayuno, pero son signos nada más sensibles, lo importante es que nuestro corazón esté preparado, esté bien dispuesto, y por eso ese tiempo nos habla de ese periodo de espera, como que de vaciar de nuestra vida todo aquello que es ruidoso, que es pues ligero, superficial, ¿sí? Materialista, y que a veces a aquello que nos apegamos para que nuestro corazón se disponga mejor al encuentro con el Señor en su natividad. Tenemos entonces el Adviento. Siguiente tiempo litúrgico, bueno, que es un tiempo que se extiende en 2 periodos diferentes en el año. Una primera parte terminando las fiestas navideñas, de esa octava de Navidad que termina el 1 de enero de cada año, con la fiesta o la memoria de Santa María, Madre de Dios. Inicia el tiempo, bueno, hasta la festividad de los Reyes se extiende a veces, ¿no? Por cuestión también de cultura. Pero ya después empieza el tiempo ordinario. El tiempo ordinario está representado con el color verde, es un tiempo litúrgico importante que quizá no tenga el realce de los otros, pero es como que nos recuerda no solo nuestra vida diaria, ordinaria, y cómo tiene que estar pues en esa sintonía continua con Dios, con la creación. Por eso nos maneja el color verde. ¿El color verde qué representa? Díganme ustedes. Seguramente nos evoca, ¿verdad? La naturaleza, ¿no? Las plantas, los animales. Nos recuerda pues nuestro mundo, la vida, lo que está vivo, ¿sí? Lo que es fértil. Entonces este verde nos habla de cómo a lo largo del tiempo, de que van transcurriendo los días, no podemos simplemente ya volver a nuestras actividades diarias después de las vacaciones o de los días de asueto, y como que ya rompimos la rutina, rompimos la dieta, ¿verdad? Que el maratón Guadalupe Reyes, que es muy acostumbrado desde el 12 de diciembre hasta el Día de Reyes, de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía, y ya como que volvemos otra vez al ritmo mecanicista rutinario de nuestra vida. Y perdemos como que esa conexión con lo profundo, con lo importante que es Dios y el protagonismo que debe tener nuestra vida. Y el recolor verde nos representa que Dios está ahí detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Él es el que nos da el sustento, nos da el pan de cada día, ¿no? Nos provee de todos los recursos, de todos los bienes necesarios, la salud, los bienes materiales, el clima, que todos los días salga el sol, por ejemplo, que nos caliente, que nos dé vida, la lluvia, que pues permee la tierra, que haga que broten pues los frutos, las cosechas. Y entonces, ¿qué nos recuerda ese verde? Pues que Dios está ahí sustentándonos, que Dios está con nosotros día con día, paso a paso en lo que hacemos.
¿sí? Y no podemos perderlo de vista. Bueno, luego, el tema al que me voy a referir después, que ya son las oraciones, son las maneras en cómo honramos a Dios a través de la palabra, de la liturgia de la palabra, pues será algo que también se va a distinguir en estos periodos. Dicho sea de paso, en el Adviento vamos a tener textos que nos preparan a la venida del Señor, los textos de Isaías, de Zacarías, de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que nos van abriendo el horizonte hacia esa promesa hecha por Dios desde tiempo inmemorial, desde el inicio, de que pues mandaría a su hijo, ¿no? Que los judíos no lo entendieron así en un primer momento, no sabían que iba a ser el hijo de Dios, pero Dios lo iba poco a poco pedagógica y paulatinamente revelando, su siervo, ¿no? Su enviado, su servidor. Y tenemos entonces estas lecturas que nos evocan ese momento clave. Así como ahorita al final del año voy a hacer algunos actos aquí cronológicos, nos acercamos ya en estas dos últimas semanas, bueno, este domingo y los dos que siguen al fin del tiempo litúrgico. Las lecturas, si se fijan, en la Santa Misa son de tipo escatológico, o sea, nos hablan de los últimos tiempos, de la venida definitiva de Cristo en el juicio final, con esas referencias al Apocalipsis, a los textos del profeta Daniel, por ejemplo, ¿no? Se nos hablan de esos momentos clave cruciales en que la humanidad volverá a Dios, en que será pues ya cumplida esa promesa de salvación definitiva y pues precisamente ese es el sentido, que en Cristo va a confluir todo. Y nuestra vida, ¿cómo debe ser a este punto? Pensar que esta celebración litúrgica, como dice el Catecismo y el Concilio Vaticano II, debe trascender a nuestra acción, a nuestra vida diaria. O sea, que lo que vivamos en la celebración después tenga una línea de continuidad, una correspondencia o consecuencia en nuestra manera de vivir y que la iglesia con esa fuerza, con esa eh, pues propiedad y unción con que celebra el sacramento, pues va a recibir esa fuerza, va a recibir ese dinamismo, esa acción del Espíritu Santo, por supuesto, que la va a impulsar, que la va a mover, como movió a los apóstoles en el cenáculo, a una evangelización más incisiva, una evangelización más fuerte, con mayor aplomo, con mayor pues eficacia. Y esto es lo que también cada uno que somos evangelizadores primero de nosotros mismos y de nuestra propia familia, nuestra propia casa, debemos de tomar en cuenta que la celebración no se puede quedar nada más en un ritual y que los signos visibles que estamos ahorita explicando nos deben de decir algo más, nos deben de recordar en nuestra vida diaria aquello que en la liturgia estamos poniendo en un culto, en una celebración. Bueno, íbamos recorriendo entonces el calendario litúrgico, después tenemos el tiempo ordinario que se extiende de enero más o menos febrero o marzo, porque inicia un tiempo de preparación al siguiente acontecimiento, al segundo acontecimiento más importante de nuestra salvación, que es la resurrección de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Que no se puede separar de su pasión y muerte, o sea, va como que en un sentido gradual, en un sentido unitario, ¿sí? Porque Cristo no quiso simplemente restaurar la naturaleza humana así, digamos como por arte de magia, ¿verdad? O definitivamente, sino que nos dio el camino, nos trazó la metodología, el medio para lograr esa salvación en nuestra vida, que es un camino de sufrimiento, de padecer, de tener que morir un poquito a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestras pues egoísmos, pasiones humanas, para que podamos vivir en Él, en su gracia y seamos restaurados. Entonces, la iglesia se prepara con un periodo también ahora es de 40 días, no solamente 4 semanas, es un poquito más amplio, es el tiempo de cuaresma. Cuaresmas, de la palabra, la etimología latina, se refiere de 40 días, que son los 40 días que evocan a modo de escala, en proporción eh, vamos a decir, no directa, lo que vivieron el pueblo de Israel aquellos 40 años que fueron años en el desierto, según el libro del Éxodo, ¿no? Y por tanto, ese periodo de preparación que vemos en el pueblo de Israel fue para recibir esa herencia prometida de Dios, esa tierra fértil, ese lugar donde Dios iba a construir pues su casa, iba a habitar con nosotros en el templo, ¿verdad? Es una manera como la iglesia recuerda, basándose en el Antiguo Testamento, que Dios también nos va preparando a nosotros para ese encuentro definitivo con Él y en el cielo. ¿Sí? Que sabemos que tiene su culmen en la persona de Cristo. Por eso Cristo es Alfa y Omega, ¿verdad? Por eso partimos de esa fiesta del Cristo Rey, de los dos próximos domingos. Bueno,
Tenemos entonces que durante la cuaresma, 40 días, nos preparamos semana a semana y la liturgia de la palabra, que es la celebración litúrgica, el culto que le damos a Dios y la acción salvífica de Dios en nuestra vida a través de la proclamación de su palabra revelada en los textos, ¿no?, que conocemos de las Sagradas Escrituras. Y las lecturas se ordenan en un sentido de reconocer el mensaje de Cristo, su misión salvífica. Por eso tenemos domingos como el domingo de... Eso ya después es en Pascua, ¿verdad? Pero tenemos unos pasajes que nos invitan a la conversión, por ejemplo el de la Samaritana, o los encuentros de Cristo con Zaqueo, con diversos personajes que nos hablan de cómo Cristo fue acudiendo a su encuentro, trastocando, transformando su visión, su horizonte de vida y haciendo que pues diera un giro de 180 grados su modo de vivir, su modo de enfrentar las cosas. Y por tanto aquí la liturgia también nos provee, nos habla de nuevo del color, nos revestimos de color morado, porque es el elemento que nos recuerda, así como en el Adviento, una preparación, una conversión, una necesidad de sacar de nosotros aquello que esas actitudes, esos vicios, aquellas estructuras de pecado que hay, ¿sí?, a la mejor a la que estamos muy acostumbrados, para purificar nuestra alma. No es simplemente un quedar vacíos, esto lo dice muy claramente la enseñanza de la Iglesia, no es que nos quedemos despojados, ¿no?, como que en blanco, sino que dejemos espacio en nuestro vaso, en nuestro recipiente, para que la acción de Dios entre en nuestra alma, ¿sí?, sea efectiva, sea plena, vivificadora. Bueno, tenemos entonces este periodo de la cuaresma, ¿sí?, 40 días de conversión. En el primer domingo de cuaresma se nos habla muy recurrentemente, de acuerdo al ciclo litúrgico, se refieren diferentes textos de los evangelios sinópticos y sobre todo el momento de las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿no? Ese momento clave cuando Cristo va a iniciar su misión apostólica y nos da prueba, nos da muestra, ejemplo de cómo afrontar las tentaciones, cómo precisamente iniciar ese proceso de transformación, de conversión de nuestra vida a Él. Y fíjense que son tiempos bastante bien establecidos, con mucho sentido, que necesitamos nosotros vivir con conciencia. Pasan los años, pasa la costumbre, nos vamos haciendo cada vez más grandes o vamos acumulando pues experiencias, ¿verdad?, de vida, y cada vez necesita ser más incisiva esa relación, esa vivencia. ¿Por qué? Porque no podemos ser como las piedras, ¿verdad?, de un río, de un caudal que pues son tan duras, son tan herméticas en su estructura, que no permiten que la acción de Dios entre, que permee, ¿no? No son porosas las piedras, pues no permiten que el agua las afecte, nada más en superficie. Entonces es lo que nos invita a hacer la liturgia, con esta pedagogía litúrgica, ¿sí? Luego en el calendario tenemos el periodo de Pascua, bueno, el periodo de la Semana Santa, que es la semana mayor del año, donde recordamos, pero sobre todo actualizamos, los misterios centrales de nuestra fe, que como ya lo dije son la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿sí?, a través de esa celebración. Las que son en el tono de la pasión, pues la celebramos en color rojo, porque nos recuerda pues que Cristo vierte su sangre, da su vida por nosotros. Igual, a lo largo del tiempo litúrgico, lo tengo que mencionar, hay diferentes celebraciones, no de menor importancia, que son las memorias y las fiestas. En las memorias recordamos a los santos. Los santos son aquellos testigos de Cristo que han vivido en el tiempo, en la historia, como nosotros, hombres de cada época, circunstancia y lugar, que pues han reconocido a Cristo, han vivido su evangelio, lo han encarnado en su vida y por eso nos dan testimonio, son testigos elocuentes, también con sus debilidades y defectos humanos, de la acción de Dios en su vida, de la acción salvífica de Dios en la historia. Y por eso lo recordamos a los que mueren por defender la fe en rojo, también en referencia a este color que nos habla de la sangre, pero también en blanco a los que, pues lo dice el texto del Apocalipsis, han lavado sus vestiduras
¿no? Están dignos, han sido purificados o han pasado por la tribulación. Y todos los santos han tenido no necesariamente un martirio cruento de sangre, pero sí un martirio interior, una necesidad de morir, de dejar atrás el hombre viejo, como decíamos ahorita, que es el sentido de estos tiempos litúrgicos, de purificar el corazón. Y ellos han lavado precisamente estas vestiduras. Por eso lo recordamos en blanco, estas memorias de los santos. Y luego hay unas festividades que la iglesia asigna, por ejemplo, a ciertos misterios de la fe, por ejemplo, hasta los misterios mismos que recordamos en el rosario, como la visitación de la Santísima Virgen, la presentación en el templo, son festividades, o festividades de San Pedro y San Pablo, de santos que han sido pues columnas también en la historia de la salvación, porque Dios los ha constituido en sus heraldos, en sus enviados para llevar el Evangelio. Las festividades de la Santísima Virgen, por supuesto, no se quedan atrás, o sea, son quizá las que la Iglesia da más importancia, porque es recordar en la figura de María que Dios ha completado su obra. Por eso es una fiesta, no es nada más una memoria. Hay misas que se llaman memorias o votivas de la Santísima Virgen María, pero la mayoría de las grandes situaciones o momentos en que sabemos que la Santísima Virgen cumplió esa misión de Dios, pues la recordamos en tono de festividad, en ese rango. ¿Por qué? Porque son triunfos, se deben de celebrar, se deben de ensalzar esas glorias de María, como lo dicen los mariólogos también, porque la Virgen ha triunfado, porque es la gran victoriosa del pecado y de la muerte, ya de manera plena, porque ya está glorificada en cuerpo y alma en el cielo. Entonces es un referente fundamental para nosotros. Toda mujer debe sentirse orgullosa de que su sexo, ¿verdad? De que su pues así haya sido también encumbrado, restaurado de la antigua condición de pecado que obtuvimos con Eva. Lo dice también un texto litúrgico de Semana Santa, que, y también lo cantan en la Asunción. Por Eva entró el pecado en el mundo, pero María es la nueva Eva que nos ha traído la salvación. ¿Sí? Entonces recordar que ella ha sido ese instrumento excelente de la gracia de Dios en nuestra vida y que sigue realizando esa acción. Entonces no perder de vista que la liturgia también nos recuerda a estos intercesores, a estos mediadores de la gracia, testigos que nos pueden servir para hacer más llevadera y que tenga más sentido nuestra vida en Dios a través de las dificultades o situaciones que atravesamos, ¿no? Buenas y malas. Para eso nos iluminan los santos. Luego teníamos, no mencioné el tiempo de Pascua, que son 50 días, ¿verdad? Hasta Pentecostés. Y la palabra Pentecostés del griego penta, que significa 5. eh, Pente, bueno, es el 50, son 50 días de gloria, de júbilo, de celebración de que el Señor ha triunfado. ¿Sí? Ahorita me recordé de los santos, de las memorias por el tema de la pasión, de las tribulaciones, que en Semana Santa con el color rojo recordamos, ¿no? Que en primera instancia vive nuestro Señor para darnos la salvación. Luego tenemos el blanco, que es permanente durante el tiempo de Pascua, no se cambia de color, porque, y hasta Pentecostés, porque nos recuerda la gloria, el triunfo, ¿no? Al que todos estamos llamados a vivir como resucitados. O sea, la iglesia no se queda corta en esto y otorga precisamente esos 50 días. Bueno, no los otorga, es que realmente históricamente sucedió que 50 días después de la resurrección, ¿sí? Después de que Jesucristo se manifiesta a los apóstoles con esa humanidad restaurada, resucitado, glorificado, pues pasan 50 días de encuentros hasta que Cristo asciende al cielo y luego los apóstoles reciben la acción del Espíritu Santo, esa iluminación y ese impulso a la evangelización. Entonces es un tiempo de gloria, de júbilo, que nos tiene a nosotros que hacer entender inclusive que son más días que iba a decir cuarentena, con lo de la pandemia, que los 40 de Cuaresma, o los que más o menos son unos veintitantos días, casi, ¿no? El mes más o menos de Adviento, ¿no? Este es un tiempo todavía más amplio porque como que en él culmina toda la acción salvífica de Dios, desde el momento del Adviento, la preparación de su venida, hasta su resurrección. Ya después la iglesia recuerda otras memorias, no son memorias, son celebraciones solemnes. Ahorita hablé de memorias y hablé de fiestas, si recuerdan, que son después de Pentecostés viene la fiesta, digo, la solemnidad de la Santísima Trinidad, porque nos recuerda cómo ya se completó la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestra vida y nosotros debemos de mirar a la Trinidad, ¿no? Porque pues finalmente vivimos y hemos
hemos venido de Dios y hemos de ir a Él, ¿no? Por eso pone esta fecha más o menos en torno a la primeras semanas de junio, ¿no? Según los tiempos litúrgicos. Luego, ¿por qué cambian a veces las fechas de Semana Santa? Bueno, esto por las cuestiones del calendario, que desde tiempo antiguo en el pueblo de Israel ya se establecía, ¿no? La cena de Pascua, las fiestas de la Pascua, de acuerdo al calendario lunar, ¿sí? Y bueno, el cristianismo adoptó también esta tradición porque pues se supo, consta que Cristo quiso hacer propia también esta celebración judía. Él como judío la celebraba, pero le dio un nuevo sentido, un nuevo realce, una nueva expresión en su persona. Pero Cristo no desconoció, no quitó esos signos. Tan es así que ya en la liturgia eucarística vemos cómo utiliza el cáliz, utiliza el pan, ¿no? Esos signos que ya tenían, formaban parte del ritual judío de la celebración de la Pascua. Entonces, es una manera nueva, es una manera actualizada de poder comprender esos signos en Cristo. Luego tenemos ya el periodo de Pascua, termina, les decía, mencionaba estas solemnidades, luego viene Corpus Christi, el cuerpo santísimo y sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Otros misterios que pues han sido revelados, como del Sagrado Corazón de Jesús, este misterio del amor insondable de Dios, tan profundo que pues sufre también de alguna manera el corazón de Cristo, lo reveló así a Santa Margarita María Alacoque, esta religiosa francesa del siglo XVII, cómo Cristo padece de amor por nosotros, ¿no? Sigue sufriendo, sigue pues de alguna manera ya venció la muerte, ya está resucitado, pero pues claro que Cristo se conduele por nuestras vidas, por nuestros pecados, ¿no? O sea, se hace uno con nosotros, está siempre acompañándonos y sosteniéndonos. Y eso es un misterio que a veces no le damos su debida importancia. Entonces, fíjense, a lo largo de este año litúrgico regresamos después al tiempo ordinario, el color verde, ¿verdad? Desde más o menos pues mayo, termina Pascua, mayo, junio, hasta otra vez el Adviento. Es un periodo largo, pero que finalmente nos habla de cómo Dios, sea en lo ordinario o en lo extraordinario, se hace presente y que nuestra acción litúrgica, nuestra celebración de culto no debe quedar solamente reducida a un sentimentalismo de que me siento bien, obtuve esta gracia o me curé de una enfermedad o me fue bien en un examen, obtuve un trabajo, lo que sea, y vamos a darle gracias a Dios ahora sí, ¿no? Porque nos sentimos muy bien, o solamente cuando estamos padeciendo una necesidad, una encrucijada en nuestra vida, una coyuntura especial, pues vamos a acudir a Dios a la oración, ahora sí rezamos, ¿no? No, la iglesia nos recuerda en la liturgia que cada tiempo tiene un sentido, ¿sí? En nuestra vida. Hoy qué difícil es, si me permiten la expresión, pues que la gente, sobre todo esos católicos de promedio, digamos de la media, que como que estamos ya en nuestro día a día y no, y ahora más con la pandemia, pues no le damos su valor, su lugar también a la celebración, sea porque pues, las condiciones no lo permiten, porque nos tenemos que guardar, parece que vamos a volver, ya de hecho estamos en semáforo rojo y necesitamos como que necesitábamos ya retomar nuestra asistencia asidua a las celebraciones, porque qué duda cabe que no es lo mismo una celebración a distancia virtual, ¿no? Pues es una mediación, pues que se busca la manera de proporcionarla, pero no es lo mismo que una vivencia presente actual, ¿no? Porque pues es así como debemos celebrarlo. Dios quiera que las circunstancias sean más favorables en lo sucesivo y podamos regresar. Ahora sí que yo lo he constatado, no sé ustedes, yo que he estado pues también participando en grupos de liturgia, con esta situación pues sí se ha visto un rezago, una falta también de fervor en la gente, pues porque tiene más temor, más miedo, incertidumbre ante el contagio y ya no se acerca tanto como al principio. Al principio sí había como una necesidad de gracias por facilitarnos la celebración a través de las transmisiones digitales, pero ahora como que ya se perdió un poco más ese fervor, no sé si ustedes lo puedan constatar. Creo que es el momento con toda esta explicación de volver a tomar en serio esta liturgia. ¿Sí? Vuelvo a recordarles de la etimología. Entonces eso es una alabanza, es una acción del pueblo de Dios y es un reconocimiento de Dios en nuestra vida y una acción que Dios va actualizando a su vez en nosotros, en la medida en que nosotros lo permitimos. Porque si vamos o seguimos la misa, sea como sea ahorita con las
medios digitales de una manera pues como costumbrista, ya decíamos, ¿no? Como rutinaria, inconsciente, pues no vamos a aprovechar a fondo toda esa gracia que Dios tiene preparada para nosotros. Son los medios idóneos. Y ahorita voy a hablar rápidamente, en unos 5 minutitos ya máximo, de algunos elementos, además de mencionar el año litúrgico, el calendario con los tiempos propicios para la acción salvífica de Dios en nuestra vida, tenemos lo que son la liturgia de las horas, otra manera en que también nosotros podemos pues estar en esa sintonía con Dios nuestro Señor, dedicándole esa obra, ¿verdad? Ese culto, esa acción sagrada y dejando que Dios nos vaya empapando de su gracia, pues es la liturgia de las horas, ¿no? La oración de la iglesia, eso lo explica también la iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, el apartado cuarto, que es dedicado a la oración. Y los sacerdotes, todos los, inclusive religiosos, eh, pues se establece para ellos el rezo de la liturgia de las horas, que son pues día con día una serie de lecturas que son también de la liturgia correspondiente al día, ¿verdad? Del calendario, pero que además se ven enriquecidas por comentarios adicionales, por ejemplo, de los padres de la iglesia, ¿no? De un San Agustín, de un San Jerónimo, no sé, y parte de las exhortaciones que también los sumos pontífices, los papas, hacen con respecto a la celebración litúrgica. El magisterio de la Iglesia es muy profundo, muy vasto en este sentido. El mismo Concilio Vaticano II se dedicó, les digo, a tratar este tema en profundidad y nos ha aportado documentos como la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Todos los documentos en relación también a la liturgia que nos aportan luz y sería importante, les digo, en el catecismo está condensado todo, ahí lo tenemos en esa versión de 1992, resumido, pero bastante bien puntualizado. Y la liturgia de las horas es una manera en que nosotros inclusive la podemos desarrollar a modo de lección divina, de reflexión, como cada quien le guste, tomando el texto del Evangelio diario. Yo tengo la fortuna de que lo recibo diariamente en el celular, ¿verdad? Me mandan ahí las lecturas del día y es adentrarnos en esa palabra de Dios, pero no solamente con ojos de espectadores, de decir, ah, pues qué bien, hoy sucedió esto en el relato evangélico, ¿verdad? Hoy nos recuerda esto la palabra de Dios. No, no es solamente un recordar, es un vivificar, es un actualizar el mensaje de Dios para tu vida. Y créanme que si hacemos este ejercicio de ver la palabra de Dios diariamente, vamos a encontrar mucha luz a lo que estamos viviendo, a las vicisitudes, circunstancias de cada día a la que nos vamos a enfrentar, poder darle un nuevo sentido, una correcta intención a lo que vamos a hacer y lo que vamos a realizar. Sí, por eso la liturgia de las horas se convierte en una acción por excelencia de la iglesia, lo dice, porque es la manera en que también esa acción de Dios que se da en los sacramentos nos va a recordar a nivel de conciencia y voluntad, nos va a impulsar, estimular hacia una vivencia más asidua del Evangelio. Luego tenemos la liturgia sacramental que, bueno, no da los minutos para poder desarrollarla a fondo, pero simplemente destacar lo siguiente. Sabemos que son 7 los sacramentos que la Iglesia ha establecido, que no ha establecido la Iglesia sola de originalidad o iniciativa propia, sino que Cristo los establece, los funda, los confirma, les da nuevo sentido también a partir de los principios o de los preliminares que da en el pueblo de Israel, pero sabemos que todo sacramento tiene su importancia, su lugar y su momento. Se conforma de dos aspectos los sacramentos, que son la materia y la forma, ya lo sabrán ustedes por las clases de catecismo, ¿verdad? Que desempolvarnos por ahí de vez en cuando. La materia es ese medio físico, ese recurso, signo sensible que podemos ver, que podemos tocar, gustar, que a través del cual es un instrumento a través del cual Dios quiere actuar en nuestra vida, así como actúa a través de nuestra mente, a través de nuestra conciencia, nuestra razón, nuestro cuerpo, y nosotros a través de esas facultades, de esas dimensiones podemos pues hacer el bien, autodeterminarnos, ser personas, pues así también utiliza Dios medios sensibles para hacer su acción eficaz y que tenga impacto en nuestra vida. Entonces, en muchos de los sacramentos, el recurso, la materia recurrente, pues es el agua, ¿no? Para el bautismo, que nos recuerda esa purificación, esa acción de lavar, ¿no? De limpiar, que también es permear, que no solamente es una acción de que el agua pasa, como ya decimos ahorita, como río entre piedras, sino que tiene esa función de recordarnos que Dios quiere
permear nuestra vida, llenar nuestro corazón, ¿no? No solamente de manera superficial. Cada signo, les digo, tiene un significado muy propio. Tenemos los óleos, el crisma, ¿no? Eh, el, que nos recuerdan esa unción de Dios, así como se ungía a los reyes antiguos, se los consagraba, pues esa unción con el santo crisma nos habla de una acción de Dios que también nos consagra para su servicio, nos hace dignos, nos hace sus servidores, pero también sus hijos, sus predilectos, ¿no? Esa es la acción de la consagración con los santos óleos. Y o también nos da ese soporte, esa fortaleza, ya en el momento de atravesar una enfermedad, por eso el sacramento de la unción de los enfermos tiene esa función. Y luego tenemos en la liturgia eucarística, no he mencionado otros sacramentos, ¿verdad? Cada uno, sea los de iniciación cristiana, pues tienen un orden gradual en el conocimiento de la fe y en la manera en como nosotros pues vamos a vivir una vida más en Dios. Pero de la liturgia sí puedo destacar dos aspectos fundamentales. Con esto voy concluyendo, que son liturgia eucarística, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Liturgia de la palabra, recordando otra vez la etimología, el significado es la acción de Dios, el proclamar su palabra como pueblo de Dios, que nos reconocemos receptores, destinatarios de ese mensaje de salvación, por eso lo proclamamos. Y ojo aquí, les paso un tip, un consejo. Cuando vayamos a leer, a participar en estas lecturas, no se trata de una lectura común y corriente porque no es un mensaje cualquiera, es la palabra de Dios misma, ¿no? Que está de alguna manera también ahí Dios presente, se hace oír, se hace escuchar. Entonces se trata de una proclamación que implica pues una preparación del que va a ser el instrumento, el proclamador de esa palabra, ¿no? Adecuada y necesaria preparación que pues nos implica pues ver antes la lectura, ¿no? Saber de qué trata, darle la adecuada acentuación, el adecuado énfasis, no leerla apresuradamente ni tan lento. Entonces es tener un poquito ese cuidado de detalles que no solamente se los tenemos que dejar al sacristán o al catequista o al sacerdote, ¿no? Y ahí como podamos, no, tenemos que procurar y en nuestros grupos pastorales, parroquiales, tratar de conformar esos equipos de liturgia donde pues las personas que entre más sean mejor puedan participar, se preparen adecuadamente y que se entiendan el sentido, no es una lectura, no es una proclamación, una declaración, si se fijan, a viva voz de lo que Dios nos está queriendo decir, que por supuesto, entre mejor se lea, entre mejor se enuncie, más va a tener eco, va a tener pues impresión también en nuestra vida, porque sabemos que son signos sensibles que nos pueden ayudar. Es parte de lo que se conoce, ya decía, como materia del sacramento. Luego, después de la liturgia de la palabra, que comporta toda la primera parte de la celebración de la Eucaristía de la misa, tenemos la liturgia eucarística, donde le comienza con el ofertorio, la procesión de ofrendas. Quizá ahorita por circunstancias particulares no se hace, ante esto de la pandemia, pero no puede faltar por parte nuestra ese sentido, esa oblación, ¿sí? Eso, ofrecernos en nuestras intenciones, en nuestras necesidades, ponerlas ahí delante del altar, aunque no llevemos físicamente alguna ofrenda o con lo que podamos cooperar en dinero para la limosna, se le dice. No es limosna, ¿verdad? Porque no es como dar una sobra, una ayudita. No, es una ofrenda monetaria, económica, con la que yo contribuyo también pues a la asistencia del templo, de la iglesia particular local, pero que sobre todo pues me retribuye a mí en gracia, porque lo poco que yo le dé a Dios, Dios me lo compensa, me lo retribuye en gracia, en salud, en éxito, en todo lo que yo le pueda pedir. Y por eso es importante hacer con esa conciencia la ofrenda, el ofertorio. Por eso el sacerdote dice en la liturgia, podríamos detenernos en cada gesto, en cada palabra, pero no da el tiempo. Simplemente destaco que el sacerdote dice, oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes. Y a veces ese ustedes no queda tan claro, ¿no? Como que nos ponemos de pie, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo parte de ese pueblo de Dios. O sea, el sacerdote no está solo. En conjunto con él, nosotros como pueblo de Dios ofrecemos ese sacrificio. Por eso dice el sacerdote, es mío y ustedes. El sacerdote ahí está cumpliendo, y eso también hay que saberlo, la función de Cristo. Cristo que se ofrece al Padre, que se ofreció como en la última cena o en el altar, en el Calvario. Está in persona Christi.
en la persona de Cristo, representando a Cristo, cumpliendo esa función, actualizando aquello que Cristo dispuso en el sacramento. Y luego también hablar aquí ya de la acción de la epíclesis, de cuando el Espíritu Santo baja a santificar esas ofrendas de pan y vino, a santificar no solamente las ofrendas, sino todo aquello que nosotros le depositamos ahí, nuestras preocupaciones, nuestras intenciones. Fíjense qué profundo es esto y cómo no nos damos cuenta, lo pasamos por alto, ¿no? Vamos a la misa como tarabillas, rezando fórmulas, pero realmente vivimos con esta conciencia. A lo mejor cuando tenemos una intención ahí puesta por algún familiar, alguna necesidad, quizá lo vivimos con mayor atención. Pero fíjense estos detalles de saber que el Espíritu Santo va a santificar todo. Esa acción de Dios será constante, será permanente y nos va a actualizar la gracia. No se trata de un recordar, porque el texto en español, y viene así inclusive del latín, dice, hagan esto en memoria mía. En latín es in meam commemorationem. Pero ese conmemorar en latín es todavía más rico en significado que el término español memoria, porque conmemorar significa no solo una memoria evocativa de un suceso que ya pasó, que sabemos que fue único y definitivo en la historia, la muerte, la pasión y muerte del Señor por nuestra salvación. Lo dice la carta a los hebreos, dice, Cristo murió de una sola vez y para siempre, pero en cada actualización sacramental, Cristo hace nuevamente presente esa acción de la gracia. Es como si nosotros nos transportáramos en el tiempo y volvemos al momento crucial de la pasión de la crucifixión. Es lo que está pasando. No lo vemos físicamente, pero Cristo está presentando su cuerpo y su sangre al Padre en ese momento de la consagración. Estamos nosotros como que permitiendo, estamos como se podría decir, ¿saben cómo? Viajando en el tiempo, haciendo un salto gigantesco en el tiempo y el espacio para volver a ese momento crucial en que Cristo se ofreció de una sola vez y para siempre. No es por tanto, si se fijan, un recordatorio a la manera protestante, sino un vivir, un vivificar, actualizar esa acción de Dios en nuestra vida. Con esto estaríamos terminando, quizá fue algo más general de la liturgia, después habrá oportunidad de hablar puntualmente sobre algunos de los aspectos que se han mencionado aquí, pero yo les agradezco el favor de su atención. Ojalá que estas consideraciones nos apoyen, nos ayuden a nuestra vida para tomarle más sentido, más seriedad a lo que hacemos, a esos momentos sobre todo que dedicamos de oración a Dios, que no sean tan parcos o tan tacaños o mezquinos, sino que ahora como tenemos quizá también el tiempo en nuestra casa, no tener que estar viviendo tanto hacia el exterior, hacia pues la vida como antes era común y corriente como fluía, sino tratar de buscar más espacios para esa oración personal. A mí me ayuda mucho que voy a la mañana a hacer caminata, camino y me ayuda pues desde contemplar el amanecer y interactuar con Dios, hacer esa oración, buscar también, como lo dice la liturgia, esos signos sensibles que nos ayuden. Fíjense qué importante es esto para vivir mejor esa sintonía con Dios, para no perderla, sino ante todo cultivarla. Esos signos sensibles que puede ser, como les paso al costo yo, levantarme, hacer una caminata, correr, lo que sea, contemplar el amanecer, los pajaritos, etcétera, la naturaleza, algo que me ayude, claro, con sus debidas precauciones, ¿verdad? No estarnos exponiendo ahora. Y sobre todo también las tribulaciones, darle un sentido de cómo Dios nos puede acompañar o hacerse presente, protagonista de nuestra vida en lo que estamos sufriendo, en lo que tenemos que aguantar, porque que duda cabe que esta situación se vuelve con el paso del tiempo más difícil de sobrellevar, pero sabemos que Cristo está ahí, siempre miremos a Cristo. Lo decía por ahí una anécdota, no se sabe, es como leyenda, de un señor que llega al templo, un sacerdote la refirió, no recuerdo si es el cura de Ars o algún otro santo, que dice que llegaba un señor a la iglesia y todos los días se quedaba en la parte trasera del templo, en la última banca, y no decía nada, siempre iba a la misma hora y se quedaba nada más observando el altar, ¿no? Pasaban unos cuantos minutos y se retiraba, mientras el sacerdote observaba como con curiosidad, y después interpela al Señor y le pregunta, ¿por qué usted hace esto siempre? Vea, no veo que haga un rosario o algo diferente. Dice, pues simplemente yo lo miro y él me mira. Se establece una conexión con Dios, una relación. La liturgia nos puede ayudar muchísimo, pero cada quien puede buscarse también esos momentos, esas condiciones particulares en su vida, haciendo deporte,
practicando, no sé, alguna actividad, si se puede al aire libre, no sé, que tengamos contacto también con lo natural, nos ayuda muchísimo, ¿no? La creación, pero también en nuestra vida en casa, en nuestra vida en el trabajo, en lo que hacemos en nuestros contextos particulares, pues ver de qué manera también eso que hacemos lo podemos ofrecer. Dios lo va a hacer digno, lo va a hacer rico también y propio para nuestra salvación si se lo sabemos poner delante. Así que pues que eso sea nuestra intención y nuestra vivencia mejor de la liturgia en este periodo también, de aquí a que pues termine esta situación y cuando podamos volver a nuestras celebraciones eh, ya litúrgicas pues activas o presenciales, pues poder realmente